Hola, les saluda Carla de Fernández desde casa, donde aprendemos a vivir el Evangelio estando en misión todos los días con mente, corazón y manos. Este es el episodio número 15 de la serie de la vida de Josué, la historia de una vida bien vivida. El episodio de hoy se titula Ya, pero todavía no. Bienvenidos a un episodio más con Carla de Fernández en el podcast Desde Casa. Las preguntas con las que quiero iniciar este episodio son las siguientes. ¿Cuán dispuesta estás en interceder por tus familiares ante Dios? ¿Oras por la salvación de aquellos que aún no conocen a Jesús? ¿Les hablas de Cristo y su obra de gracia? ¿Dónde es que estás más tiempo en misión? En el episodio anterior vimos un poco de la vida de Rahab, de su trasfondo y de cómo ella había creído en el Dios de Israel. Al final hablamos de la oportunidad gloriosa que tenemos de compartir con otros acerca del Evangelio de Cristo en el lugar donde nos tiene. Sí, ahí dentro de las 4 paredes de nuestro hogar o donde estamos trabajando, la universidad en la que estudiamos, ahí es donde podemos ser luz y sal. Es ahí donde Dios puede usarnos para llevar a otros al conocimiento de Cristo. Es ahí donde somos siervos y misioneros las 24 horas del día, los 365 días del año. No necesitamos salir del país para ir y hacer discípulos a las naciones. Es en nuestro hogar donde con seguridad habrán corazones que necesitan escuchar el mensaje del Evangelio para la salvación de su alma. Pueden ser nuestros hijos pequeños, quienes sobre nuestras rodillas están escuchando las buenas nuevas de Dios. O bien, pueden ser aquellos que nos visitan y con los que podemos ejercer la hospitalidad. Eso es glorioso, mujer. Si lo vemos a la luz del Evangelio, podemos darnos cuenta de que es un privilegio el poder hablar de Él en el corazón de nuestro hogar, con libertad, porque ¿en cuántos hogares estará prohibido hablar el Evangelio? ¿En cuántos hogares se les prohibirá a las mujeres, a los niños y a todos los que están ahí dentro orar por sus necesidades, clamar por sus peticiones? Sin embargo, también debemos recordar que no siempre vemos nuestro hogar como el lugar donde estamos en misión principalmente. En ocasiones preferimos salir de nuestros hogares a ganar a otros para Cristo y nos olvidamos de los que tenemos cerca. Podemos orar e interceder por el mundo entero, pero nos olvidamos o nos da pereza orar por los que habitan con nosotros. Somos luz para el mundo, sin duda, pero oscuridad para nuestro hogar. ¿Cómo entonces es que deberíamos actuar? ¿Qué nos modela el Evangelio? Desde el inicio de la historia de la humanidad podemos ver la importancia que tiene la familia para Dios, y con justa razón. Él fue quien la diseñó. La idea del matrimonio y los hijos fue idea de Dios. Él nos formó y nos unió para tener una sola familia para Él. Comenzó con Adán y Eva, Noé y su familia que se salvó. Vemos a la parentela de Abraham y Sara, Isaac, Jacob, Moisés, Job. Todos ellos pertenecían y tenían una familia que aún estando manchadas con el pecado y con historias terribles, Dios las guardó y usó para que de todas esas familias Él eligiera una de donde vendría el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Sí, familias disfuncionales en muchos de los casos, pero receptoras de la gracia y misericordia de Dios. Hombres y mujeres que reconocían la importancia y el valor de las familias. Mujeres como Lea, Raquel, Rebeca, Ana, Abigail, Ruth, la mujer virtuosa, María, la madre de Jesús, Jocabed y sí, también Rahab. Acompáñame a leer Josué capítulo 2, versículos 12 al 21, justo después de que Rahab confiesa ante los espías que ella sabe que el Dios de ellos es Dios soberano. Leamos pues en la traducción Nueva Versión Internacional lo siguiente. Dice la palabra de Dios así. Por lo tanto, les pido ahora mismo, este es Rahab hablando, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia, como yo lo he sido con ustedes. Quiero que me den como garantía una señal de que perdonarán la vida de mi padre y madre, de mis hermanos y hermanas y de todos los que viven con ellos. Juren que nos salvarán de la muerte. Juramos por nuestra vida que la de ustedes no correrá peligro, contestaron ellos. Si no nos delatas, seremos bondadosos contigo y cumpliremos nuestra promesa cuando el Señor nos entregue este país.
Entonces Rahab los bajó por la ventana con una soga, pues la casa donde ella vivía estaba sobre la muralla de la ciudad. Ya les había dicho previamente, huyan rumbo a las montañas para que sus perseguidores no los encuentren. Escóndanse allí por 3 días hasta que ellos regresen. Entonces podrán seguir su camino. Los hombres dijeron a Rahab, quedaremos libres del juramento que te hemos hecho. Sí, cuando conquistemos la tierra, si no vemos este cordón rojo atado a la ventana por la que nos bajas. Además, tu padre, tu madre, tus hermanos y el resto de tu familia deberán estar reunidos en tu casa. Quien salga de la casa en ese momento será responsable de su propia vida y nosotros seremos inocentes. Solo nos haremos responsables de quienes permanezcan en la casa, si alguien se atreve a ponerles la mano encima. Conste que si nos delatas, nosotros quedaremos libres del juramento que nos obligaste a hacer. ¡Qué historia!, ¿no crees? Me encanta leer situaciones tan ordinarias llenas de la gracia y misericordia de Dios, pero también llenas de fe, de personas comunes y corrientes. Vamos por partes, porque qué belleza de versículos hemos leído. Recordemos que Rahab pertenece a una cultura pagana. En ese entonces ella aún estaba bajo las creencias de los cananeos. Ella se dedicaba a un oficio inmoral, pero también recordemos que a pesar de su pasado, ella confesó a los espías israelitas, yo sé que su Dios es Dios soberano. Así que su acercamiento a ese Dios sería a través de los espías que tenía escondidos en su casa. En el versículo 12, ella alza su voz en súplica diciendo, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia. Era una cuestión de fe, de urgencia. Era su única oportunidad para salvar a los suyos del peligro inminente y la destrucción que ella sabía que vendría para todo Jericó. No tenía tiempo que perder, no podía titubear, tampoco tenía tiempo para negociar. Era todo o nada. Ella pidió con certeza, con seguridad de que podía recibir lo que estaba pidiendo. Rahab no se detuvo a pensar si alguno de sus familiares no era digno de ser salvado. Ella no pensó en los pecados que ellos habían cometido, no los evidenció y tampoco los avergonzó delante de los espías. Ella solo sabía que su familia podía ser salvada de la destrucción y pidió con valentía, pero también con fe. Esto me lleva a pensar, mujer, ¿intercedemos por nuestra familia? ¿Vamos delante de Dios con urgencia clamando por su salvación? No solo por nuestros esposos e hijos, las que estamos casadas y somos mamás, sino también por nuestros padres, hermanos, hermanas, nuestros sobrinos. Rahab no estaba casada en ese entonces, pero pensó en su familia de sangre. Nosotras pensamos y oramos por ellos con regularidad. Rahab tenía claro su prioridad con su familia. Pidió que dieran de gracia lo que ellos habían recibido de gracia también. Así que aquí está Rahab clamando por su familia, no por ella, sino por su familia, clamando por la seguridad de ellos y pide una garantía de que ha sido escuchada y atendida su petición. Básicamente ella está diciendo, garantízame que perdonarán la vida de mi padre y mi madre y de toda mi familia. ¿Por qué no clamó por ella? ¿Será acaso que se veía a sí misma y quizás veía imposible ser perdonada? ¿Pensaría acaso que su vida no tenía valor? Quizás sus pecados la acusaban, la condenaban y la cegaban a la realidad del Dios que tiene misericordia, del que quiere tener misericordia. ¿Y si pensaba que ella merecía morir y exige con urgencia la salvación de su familia? Y es probable que en algún momento nosotras nos hayamos sentido así, como que no valemos lo suficiente como para ser salvadas. Quizá vemos nuestros pecados como imperdonables. Nos vemos a nosotras mismas y preferimos que Dios le dé la oportunidad a alguien más. Todo esto puede pasarnos por la mente en un tiempo que tenemos alguna crisis de fe, pero olvidamos que no somos Dios, que no determinamos quién se salva y quién no, pero sí podemos clamar por gracia y misericordia para otros y para nosotras mismas. Podemos ir con Dios, con nuestros temores, nuestro orgullo herido. Podemos ir sin máscaras a clamar por el perdón de nuestros pecados, pero también clamar por la oportunidad del arrepentimiento y fe de nuestra familia para la salvación de su alma. ¿Cómo actuaríamos nosotras si supiéramos que ya no hay tiempo que perder para la salvación de los nuestros? ¿Clamaríamos por ellos?
¿Qué estamos haciendo por los que aún están muertos en sus delitos y pecados? ¿Nuestras oraciones por ellos son con un sentido de urgencia por la salvación de su alma? Entendemos que Dios le corresponde la salvación de sus hijos, pero ¿cuánto pedimos a Dios por su misericordia para con ellos? Sigamos con la historia. ¿Cómo les habrá caído esa petición a los espías? ¿Lo habrían esperado? En nuestro caso, ¿cómo respondemos o cómo responderíamos si una mujer pecadora, con un pasado terrible y una reputación muy cuestionable, nos pide ayuda para encontrar la libertad de su familia? ¿Cuál es nuestra actitud o cuál sería nuestra actitud? Pregunto esto porque he sabido que en ocasiones quienes tenemos más tiempo en el Evangelio olvidamos de dónde nos sacó Dios y corremos el riesgo de ver a otros pecadores como indignos de la salvación, como alguien con quien no abriríamos jamás nuestra casa ni nuestro corazón, alguien a los que no invitaríamos a cenar algún día. ¿Cuán sensibles o cuán duras somos con aquellos que pecan diferente a nosotras y que se acercan para escuchar o conocer las buenas nuevas del Evangelio? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Estamos listas para hablarles de la bondad de Dios o les damos la espalda para evitar contagiarnos de su mal? Los espías de Israel respondieron positivamente a Rahab, diciendo: «Juramos por nuestra vida que la de ustedes no correrá peligro. Si no nos delata, seremos bondadosos y cumpliremos nuestra promesa cuando el Señor nos entregue este país». Pidieron no ser delatados. Rahab pide una señal como garantía de que cumplirán su promesa y ellos acuerdan cumplirla hasta que la tierra haya sido conquistada. Ninguno tenía la seguridad de que sus peticiones o el juramento sería cumplido. Ambas partes tuvieron que confiar a ciegas unos a otros. Ambas partes tuvieron que actuar en fe, confiar que el otro cumpliría sus palabras. ¿Qué hay de nosotras? ¿Confiamos en las promesas que Dios ha dejado para nosotras en la Biblia? ¿Aguardamos confiando que Dios cumplirá porque ninguna de sus promesas ha estado sin cumplir? ¿Ejercitamos nuestra fe? ¿Confiaremos a ciegas cuando no haya una respuesta segura en apariencia a lo que hemos esperado? Los espías, Rahab, nosotras, somos personas que fallan, que pueden no cumplir sus promesas, pero Dios no es así, podemos confiar. Aún así, Rahab y los espías decidieron confiar. No les quedaba más que confiar a ciegas y esperar en Dios que ambas partes cumplirían lo acordado. Rahab se arriesgó una vez más. Ella bajó a los espías con una soga por la ventana. Se arriesgó a que la vieran bajándolos, pero confió. Era más importante el bienestar y la seguridad de su familia. Lo que me lleva a preguntar, ya sé que en este episodio he hecho muchas preguntas, pero de verdad he meditado a lo largo de este capítulo y sobre todo de estos versículos. Así que comparto contigo las preguntas que me hice a mí y que anoté también en mi diario bíblico, en mis anotaciones bíblicas. Entonces, esto me lleva a preguntar, ¿qué riesgos tomamos nosotras? Esta pregunta pensando en que aún hay en nuestras familias quienes no conocen a Dios. Quizá nuestros padres están arraigados en un falso evangelio. Quizá alguno de nuestros hijos es como el hijo pródigo. Quizá nuestros esposos son inconversos o simpatizantes. Quizá se llaman cristianos, pero en la práctica muestran que no lo son. ¿Qué riesgos estamos tomando para compartir nuestra fe y ver por el bienestar de ellos? ¿Estamos viviendo de cerca nuestra fe, aunque eso implique quizá que nos rechacen? ¿Estamos poniendo límites a nuestros hijos de acuerdo a la palabra de Dios, aunque parezca que somos unos malos padres? ¿Qué riesgos estamos tomando, mujer? ¿Estamos hablando en nuestra universidad acerca del evangelio que hemos creído, aunque eso implique que nos quedemos sin amigos o que recibamos alguna amonestación de parte de los directivos? ¿Qué riesgos estamos tomando? Antes de irse, los espías dieron 2 condiciones. Ellos dijeron: quedaremos libres del juramento que hemos hecho si cuando conquistemos la tierra no vemos este cordón rojo atado a la ventana por la que nos bajas. Primera condición, una señal visible de que acordaba los términos del juramento. Segunda condición, ellos dijeron: además, tu padre, tu madre, tus hermanos y el resto de tu familia deberán estar reunidos en tu casa. Hay unas letras chiquitas, por así decirlo. Ellos dijeron con claridad que cumplirían su parte del trato hasta que la tierra fuera conquistada. Lo que implicaba esperar, no delatarlos.
Confiar aunque pareciera una eternidad. Rahab y su familia tenían que esperar. Tenían que confiar aunque en su humanidad sintieran desesperación o pensaran que los podían traicionar, que pensaran que se habían olvidado de la bondad que ella había tenido para con ellos. Hasta que la tierra fuera conquistada, lo que sugería que Rahab y su familia debían permanecer dentro de la casa a pesar de escuchar lo que fuera, gritos, súplicas, armas. Debían permanecer juntos y unidos a pesar de la crisis que estuviera afuera. Debían resistir la tentación de salir huyendo, de renunciar al juramento. Ellos debían creer, esperar, confiar y permanecer aun cuando todo lo que los rodeaba estuviera cayendo, muriendo y siendo derrotados. Ellos debían dejar de confiar en sí mismos y confiar y esperar en el Dios que los salvaría. Ellos debían permanecer fuertes y con confianza en que Dios estaba teniendo misericordia. De esa manera, ellos no sentirían culpa de ser los únicos que se salvarían, no tendrían vergüenza, pero tampoco se llenarían de orgullo, porque miles de personas estarían sufriendo. Pero Dios en su bondad, gracia y misericordia los había apartado para Él, los separó y protegió solo por su misericordia. Rahab, dentro de su casa, junto a su familia, estaba en él ya, pero todavía no. Ya era libre, pero todavía no lo experimentaba al 100%. Esto apunta a un futuro mejor. Nos recuerda que nosotras también estamos en el ya, pero todavía no. Porque Cristo venció la muerte. Él recibió la ira de Dios que nosotras merecíamos, que todos los pecadores merecíamos, y nos hizo libres. Nos ha dado libertad y la promesa de que un día moraremos con Él en la eternidad en una ciudad nueva, una tierra nueva, libres del pecado, de la aflicción, del dolor, libres por completo. Ahora, el cordón rojo o el cordón escarlata atado a la ventana, ese cordón daba fe de que Rahab estaba apartada para Dios. Ese cordón nos recuerda que hay esperanza para el pecador que se arrepiente y busca a Dios para salvación. Nos recuerda que aunque hay un pasado oscuro, turbio, que nos acusa, también hay alguien que nos recuerda que cuando vuelva en gloria nos reconocerá porque hemos sido marcados. Hay una evidencia que nos asegura a Él. En la historia de Rahab fue un cordón atado a la ventana por la que salieron los que le prometieron libertad. En nuestro caso, quien nos ha sellado es el Espíritu Santo. Él da testimonio de que somos hijos de Dios. Así como nos lo dice Efesios 1, versículo 13 al 14, que dice lo siguiente. En Él, es decir, Cristo, también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Y dice también 2 Corintios 1, 21-22. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Hemos sido apartadas, mujer, separadas, elegidas, selladas y tenemos promesa de la resurrección con Cristo. No desmayemos. Estamos confiadas y con paciencia porque Dios lo dijo y así lo hará. Necesitamos permanecer juntos, unidos, clamando y esperando, pues después de interceder por los nuestros, también es necesario mantenernos unidos en familia, no solo la de sangre, sino nuestra familia en Cristo, es decir, su iglesia, la novia de Cristo, los redimidos del Señor. Necesitamos estar arraigadas en la palabra de Dios y dependiendo de Él. Necesitamos mantenernos unidas a Él, porque como Cristo dijo en Juan capítulo 15, versículos 4 y 5, y lo parafraseo diciendo, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Y eso también lo aprendería Rahab. Necesitamos permanecer cerca de la llama, dentro del cerco de protección, permaneciendo en Cristo, aun cuando hay rumores de guerra y vemos cómo la maldad crece más y más con el tiempo, aun cuando en el horizonte parezca todo desolador. Nuestra mirada tiene que estar por encima del sol, confiando y esperando. Y, por último,
Si Rahab no cumplía en lo acordado, los espías quedarían libres del juramento. ¿Cuál es nuestra esperanza entonces? Nuestra esperanza es que Dios cumplió su promesa hecha en Génesis 3:15, que dice a la serpiente después de engañar a Eva: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás en el talón. Dios cumplió su promesa cuando Cristo vino a esta tierra a vivir la vida que no podíamos vivir, a cumplir la ley que nosotros tampoco podíamos cumplir. Vino a cargar con nuestros pecados y la ira de Dios sobre él. Sufrió la muerte que merecíamos todos los pecadores, pero también venció a la muerte cuando resucitó de entre los muertos para darnos una esperanza, para recordarnos que la muerte aquí no es el final. Fallaremos en nuestras promesas en muchas ocasiones, dudaremos de otros, seremos impacientes y probablemente actuaremos más por obediencia a la palabra de Dios que por entender su propósito. Ánimo, mujer, no desmayemos. Llegará un día, es más, viene el día en que seremos totalmente libres del pecado y los embates que éste trae para toda la creación. Podemos confiar que Dios nos escucha, que está presente, que va delante nuestro. Podemos confiar porque Él lo prometió. No nos salgamos, no huyamos. Mantengámonos juntos y unidos, aguardando el regreso de nuestro Señor, haciendo lo que nos corresponde como hijas suyas. Y que podamos todas clamar: ven, Señor Jesús, y que así sea. Amén. Nos escuchamos muy pronto, mujer. Dios te bendiga. Esto fue un episodio más del podcast Desde Casa con Carla de Fernández. Aprende a vivir el Evangelio estando en misión todos los días, con mente, corazón y manos. Desde Casa, síguenos en nuestras redes sociales.